Ya. Deberían estar viendo la presentación de cilindro. Ya aparece cilindro. Vamos a hacer un ejercicio de cilindro, que es lo que habían pedido en la clase. Y de allí vamos a estar haciendo algunos ejercicios de alternativas. Así que, eso vamos a estar haciendo hoy día. Vamos a partir con el cilindro. Para el cilindro, para cualquier ejercicio de cilindro, lo que vamos a necesitar es sabernos la fórmula. Ya tienen que tener su calculadora a mano igual. Ya, si no la tienen por ahí, búsquenla, porque la necesitamos para poder utilizarla. ¿Ya? Hacer los ejercicios más rápidos. Pero igual en la parte de los cilindros necesitamos sabernos la fórmula. Si no la sabemos, no sacamos nada de tener la calculadora. ¿Ya? Así que voy a anotar la fórmula aquí para que, si no la tienen, la puedan anotar. Volumen del cilindro en cada caso. Tenemos la fórmula del volumen. Bueno, tenemos la del área igual, que de repente nos pueden pedir área. Ya vamos a escribir ambas. La del área es 2pi r cuadrado, 2pi r cuadrado, más 2pi RH. ¿Ya? Esa es la fórmula del área. Y tienen que acordarse aquí que siempre hay por entre medio. Si no hay multiplicación, o sea, si no hay operación, hay un por. O sea, sería 2 por pi por radio cuadrado más 2 por pi por radio por h. Esa es la fórmula del área. Y la fórmula del volumen, lo voy a escribir más aquí abajito, sería pi por r cuadrado por altura. Esa es la fórmula del volumen del cilindro. ¿Ya? Entonces tenemos la fórmula del área, que está de color azul, y la fórmula del volumen, que está en color morado. Esas dos fórmulas tenemos que conocer nosotros, tenemos que aprenderla de memoria. ¿Ya? Esa tengo que aprenderla de memoria, porque no va a aparecer en la prueba. Entonces yo puedo tener la calculadora, tengo el dibujo, tengo todo listo de llegar y poner los números, y no me va a salir, porque no sé qué fórmula hacer. Ya al ver los números que se dicen, 11 por 4, 44, y listo. Y no están así. Hay que saberse la fórmula para poder reemplazar y calcular. Así que, ¿me escuchan, cierto? ¿O no? Sí, ahí mi manito arriba. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a hacer el primer ejercicio con la fórmula. Dice calcular volumen. Entonces el volumen es igual a pi por radio cuadrado por h. Esto no lo vamos a considerar porque los ejercicios de la prueba, por lo que me habían dicho, como que no tenían 3,4, 3,14, sino que los que dieron la prueba la primera me habían dicho como que estaba con el valor de pi. Así que lo vamos a hacer sin eso. Entonces voy y me fijo, este siempre va a ser el radio, desde el centro del círculo hasta un costado va a ser el radio, ese va a ser el R. Y la altura siempre va a ser la perpendicular, ¿ya? ¿Qué tan alto es? Ese es h. Entonces, de acuerdo a eso, yo reemplazo aquí. ¿Ya? De acuerdo a eso, reemplazo, pi quedaría igual. Por R ya lo voy a cambiar acá por 4 elevado a 2 por A. Y H lo voy a cambiar por 11. Ahí tendría el reemplazo. Esto de aquí yo me lo tengo que saber de memoria. Esto de aquí tengo que acordarme que el R siempre va a ser como el rayo de la bicicleta, desde el centro del círculo hacia el costado. Y la altura siempre va a ser como el largo del tubo de toalla Nova, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la altura. Y de ahí ya puedo hacer con la calculadora. Esta parte de aquí la hago con la calculadora. Lo escribo en la calculadora y veo cuánto me da. 4 cuadrado por 11. Entonces pongo 4 al cuadrado por 11 me da 176. Entonces mi respuesta acá sería 176 pi centímetros cúbicos. Porque la unidad de medida era centímetros. Si se fijan en centímetros, aquí también está en centímetros. Y es cúbico porque estamos calculando volumen. El volumen tiene
tiene cuerpo en el fondo, tiene 3 dimensiones, por eso es elevado a 3. Está en 3D. Y así se calcula el volumen de un cilindro. Ahora, si me dijeran la mitad, supongamos que era un estanque de agua, se llena hasta la mitad, ¿cuánto volumen tiene? Tendría que hacer lo mismo, la fórmula, reemplazar, resolver, pero al ser, suponiendo que está a la mitad del estanque, ¿qué tendría que hacer adicional? Si fuera el problema de un estanque que está lleno a la mitad y necesito saber cuánto lleva de volumen, ¿qué tendría que hacer con el 176? Dividir. Dividir. Como dice que está a la mitad, tengo que dividir en 2. Entonces ahí tendría que dividir el 176 en la mitad y ahí tendría la respuesta para ese supuesto problema. Hola, profe. Una Hola. consulta. Yo en la clase pasada no estuve y tengo una duda. Ahí ¿Sí? donde dice B es igual signo, ¿ese signo sale en la calculadora científica? Sí, aparece la calculadora científica. ¿Cómo Pero por se lo que habíamos hace? conversado, a ver, por lo que habíamos conversado, no es necesario ponerlo, por eso lo dejo al ladito. Por eso señalé que el 4 elevado a 2 por 11 era lo que había que resolver y el símbolo pi se queda al ladito, porque no en todas las Ah, alternativas está ya. desarrollado. Ah, ok, A ver, ok. busquémosla. A ver, de todas formas, el pi se hace con la tecla shift, que está en la izquierda superior, sí, en la izquierda arriba, esquina superior izquierda. Hay un shift que es con letra amarilla, aprieta S y luego aprieta exp, que aparece acá abajo en la calculadora. Abajo del 3 debería aparecer. Ya debería aparecer el símbolo pi. Sí, ahí me apareció. Ah, ya. Entonces, ustedes si usan el símbolo pi, les va a dar un decimal, porque la calculadora va a calcular el decimal. Entonces, ahí va a depender de si la alternativa está con decimal o está con el parámetro ahí. Pues si está dibujado el símbolo pi, no hay que escribirlo en la calculadora. Si está con decimal en las alternativas, ahí sí hay que escribirlo en la calculadora. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejercicio. Vamos a usar la misma fórmula porque es volumen igual. Pi por radio cuadrado por altura. El volumen va a ser igual a pi por radio. El radio, dijimos que era desde aquí hasta acá, hasta el lado, desde el centro. ¿Cuánto medirá el radio aquí entonces? ¿Cuánto será el radio en este dibujo? ¿Cómo sería allí? ¿Cuánto vale el R en ese dibujo? ¿13? ¿No? Bien, 13. Ya porque el 26 que aparece allí, si se fijan, es de largo a largo. Y dijimos que el radio era desde el centro del círculo. Así que no me sirve ese número que tengo ahí del 26. Dice que de aquí hasta acá mide 26. Entonces, si yo quiero desde el centro, ¿cierto? Va a ser la mitad, va a ser 13. Entonces, el radio lo voy a reemplazar por 13 elevado a 2 por la altura. La altura sigue siendo esta de aquí, así que es 34. Entonces, el volumen va a ser, yo reemplazo esto en la calculadora, 13 elevado a 2 por 34. 13 elevado a 2 por 34 y me da 5.746. Y pi queda ahí, porque ese es el parámetro, ¿cierto? Que no escribimos en la calculadora. Y estos son milímetros, así que mm cúbico. Es lo mismo, ¿ya? Pero háganlo con el 3 elevado a 2 por 34 en la calculadora. A ver si les resulta, que eso es lo importante.
que lo hagan en la calculadora ustedes también y vean que les dé el 5000, porque si no les da el 5000 es porque quizás no saben hacer el elevado, no sé, pueden ser distintas cosas, incluso que la calculadora esté desconfigurada. Que al estar desconfigurada saca cuentas malas. Así que lo ideal es que ustedes lo vayan comprobando y que les dé lo mismo. Sí, a mí me dio lo mismo por lo menos. Ah, ya, ahí muy bien. A Ángela también le dio. Porque la idea es que practiquemos para poner los símbolos. Si alguien nos acuerda, había que escribirlo así. 13, ese cosito que es como una montaña, de ahí el 2. Le pueden poner paréntesis si quieren, por 34. O pueden hacer esta parte primero, poner el igual, y de allí por 34. Y también les va a dar el 5746. Son algunas opciones que pueden hacer. Porque no lo pueden escribir todo junto al tiro, porque si lo escriben todo junto al tiro, la calculadora, dependiendo de la versión de la calculadora, les puede tomar, por ejemplo, si ustedes escriben así, 13 elevado a 2 por 34, eso no es lo mismo que 13 elevado a 2, ahí pasa un 12, pero es un 2, por 34. Les da resultados distintos dependiendo de la calculadora. Así que es importante los paréntesis igual. O hacerlo Yo por... lo escribí como el primer ejercicio que hizo y me salió el resultado. Ah, ya. Sí, sí va a depender de la calculadora, porque la mía igual lo hace hacia el tiro. Pero hay algunas que si no le ponen los paréntesis, les da diferente. Por eso necesito que vayan probando su calculadora, para que la vayan conociendo y sepan cómo funciona su calculadora, la versión que tiene cada uno. Ya, a ver, hagamos, no, suena manada. Hagan otra, pero es que vamos a hacer tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa que tiene este? A ver, arreglemos la trampa antes de que lo hagan ustedes solitos. ¿Qué es lo que tiene este diferente a los dos ejercicios anteriores? ¿Qué ven allí que está extraño? ¿Es redondo? Ya es redondo, tenemos que usar la fórmula del volumen. Pero va más allá, va en las medidas que tiene. Si la medida del largo es más chica que la... Si la medida del largo es más chica que la angosta. La angosta. Ya, a ver. Tienen que fijarse aquí. Ya, a ver. Ahí sí. Ya. Bien, ahí Laura se dio cuenta. Uno dice centímetro y el otro dice milímetro. Tienen que fijarse bien en eso. Ya, porque en un ejercicio, si la unidad de medida, que es esta de aquí, esta, no es la misma, en ambas, no es llegar a reemplazar en la fórmula. Tengo que hacer un cambio. Entonces me quedan dos opciones, transformar los centímetros a milímetros o los milímetros a centímetros. Eso va a depender igual de la opción que tengan. Si las opciones están en milímetros, ustedes transforman todas a milímetros. Si las opciones están en centímetros, transforman todos a centímetros. Entonces acá, para términos de que sea más chiquita la operación, vamos a transformar la base a centímetros. 30 milímetros a centímetros. ¿Cuánto es la equivalencia? ¿Cuál sería la equivalencia de 30 milímetros a centímetros? En 3 centímetros. Bien, 3 centímetros. 3 centímetros, ¿ya? Es como en la regla, si ustedes se fijan en la regla, tenemos el 0, de ahí tenemos el 1, de ahí tenemos el 2, ¿cierto? Y aquí, si ustedes cuentan las líneas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 milímetros aquí, del 0 al 1, 10. Entonces, si yo tengo 30, serían 10 más tengo 20, 10 más tengo 30. O sea, serían
3 centímetros. Ya es la transformación que se hizo allí. Ahora, sabiendo que la altura es 5 y que aquí de lado a lado mide 3, reemplacen en la fórmula. La fórmula es pi por radio cuadrado por h. Reemplacen ustedes solitos y díganme cuánto les da. Hagan ese ejercicio solitos, siguiendo las indicaciones que hicimos en la anterior. A ver cuánto les da. Sí, Teresa, dígame. Disculpe, profe, ¿sabe que yo estoy comprendiendo los ejercicios que usted está haciendo? Es que tengo un problema, es que estoy sin calculadora. La calculadora que me pasaron se echó a perder. Y me estoy consiguiendo una sí, pero yo estoy comprendiendo lo que usted me está explicando, pero lo que no comprendo es la letrita esa como que usted hace la dos rayitas y la rayita cruzada arriba. ¿Eso a qué equivale? Eso es lo que no estoy comprendiendo. Ya, ese es el parámetro pi. Es como un acompañante y no se calcula. Es un número, pero no se calcula porque lo que vimos conversando en la clase pasada y los que vieron la prueba me decían que no había que calcular el 3,14. Entonces nosotros estamos calculando solamente la parte del radio y la parte de la altura, que es esto de acá. Esos son números y los resolvemos. Y esto que está aquí, que es el que dice usted, ese lo escribimos al lado, nomás es como un acompañante al ladito. Pero no es que lo estemos resolviendo. Entonces, si nos da 10 en los números, por ejemplo, le ponemos 10 y al ladito le ponemos ese símbolo al lado, de pi. Ah, ya, profe. No es que yo tuve la clase pasada igual, pues, pero en esa que me quedó la duda. Así que ahora se me aclaró un poquito. Gracias, profe. Bueno, ¿cuánto les da? A ver, los que están con la calculadora, háganlo. ¿Cuánto les dio? Escríbanme o díganme. ¿O no? ¿Lo hago en la presentación? No sé si esperarlos un poquito, se lo están intentando. Profe, ¿Sí? con una Sí, profe, estoy intentando. con una calculadora normal se puede hacer. Sí, igual se puede hacer. Ah, ya. Solo que no va a poder poner elevado. Por ejemplo, acá, este que el ejemplo anterior, con la calculadora normal, lo que habría que hacer es esto de aquí, lo voy a escribir acá, 13 elevado a 2 por 34. Tendría que hacer en la calculadora normal 13 por 13. Eso, porque como dice arriba elevado a 2, significa que multiplico el 13 dos veces por sí mismo, por 34. Y ahí igual le va a dar eso de ahí. Esa es la opción de hacerlo sin calculadora. Tienen que acordarse allí que esa parte de elevado a 2 quiere decir que se multiplica por sí mismo el número grande. Ah, Entonces aquí en el ejercicio de aquí hay que reemplazar la fórmula y le va a quedar algo elevado a 2. Entonces ese algo hay que multiplicarlo por sí mismo.
debería darles, mi resultado acá, 11,25. Eso debería darles. O dependiendo de la calculadora, quizás a alguno le dé 45 cuartos. 47 dividido en 4. 45, perdón, dividido en 4. Lo voy a escribir porque no sé cómo van. Ya, no se quedaría. Esto queda igual, ¿cierto? Este de acá, el radio, es 1,5 elevado a 2 por 5. Porque recuerden que el radio es de la mitad hacia el borde. Entonces, si en total mide 3, la mitad es 1,5. Entonces, eso es lo que tengo que calcular. El 1,5 elevado a 2 por 5. Profe, estoy tratando de sacar el resultado y me sale error, no sé por qué. Ah, puso la coma seguramente. En la calculadora tienen que acordarse que en la calculadora no se pone coma, se pone punto. 1,5 Ah, ya. elevado a 2 por 5. La coma, el decimal del ejercicio en la calculadora es punto. Sí, eso tiene que dar. 11,25. 11,25. Sí, ahí sí, ahora le arreglé y me salió ese resultado, 11,25. Bien. Entonces el volumen sería 11,25 y centímetros cúbicos. No tendríamos la respuesta. La otra opción, depende de la calculadora, como les decía, puede que a alguien le haya salido esto. 45 cuartos. Así. Ay, no me acuerdo cómo era el símbolo. Parece que era así. Que a mí me hace otro símbolo, la fracción. Pero así creo que era con una L al revés. Esa es la otra opción. Puede que alguien le haya dado así. Aquí tenemos problemas con cilindros. Vamos a aplicar lo mismo, la misma fórmula, solo que ya no está el dibujo. Tenemos que nosotros imaginarnos esto y intentar armar algo. La capacidad de una taza de forma cilíndrica es de 81 pi centímetros cúbicos. Si el diámetro mide 6 centímetros, ¿cuál es la altura de la taza? Entonces, que sea cilíndrica, tienen que acordarse ahí asociar el cilindro al tiro con esto. Ahí quedó mal mi dibujo, pero tienen que asociarlo al tiro con esto, ya con esta forma. Este es nuestra taza, como un jarrito. Estos de porcelana, con los que se usa para dar mate. Ese es un cilindro. Y dice que la capacidad, cuando hablamos de capacidad igual, esto es volumen. Porque al final es como cuánta agua cabe dentro de la taza. Dice que el volumen es igual a 81 pi centímetros cúbicos. Y su diámetro mide 6. Si el radio es de aquí a acá,
el diámetro es completo. O sea que el diámetro mide 6. Entonces, ¿cuánto mediría el radio? 3. 3. Bien, 3 centímetros. O sea, mi fórmula dice que es pi por 3 elevado a 2, porque es el radio, por h, que eso es lo que yo no sé. Eso es lo que yo ahí no sé cuánto es. Pero sé que al multiplicar esto me tiene que dar 81. Entonces, quiero que pongan atención aquí y se fijen. Este ya está aquí, así que lo voy a ignorar, porque ya está. Me queda que el volumen es igual a 3 elevado a 2, que yo sé que es 9, porque si lo hago en la calculadora, 3 elevado a 2 me va a dar 9, por h. 9 por h me tiene que dar 81. ¿Cuánto vale h entonces? ¿Cuánto debería medir h para que me dé 81? 9. Entonces la altura sería 9 centímetros. ¿Ya? Porque al principio me dicen que al hacer el ejercicio me tiene que dar 81. O sea, me dan la respuesta del volumen. Pero me falta un dato, que era la altura. Entonces yo reemplazo en la fórmula que es pi por radio cuadrado por h. El radio lo reemplazo por 3 porque me dan el diámetro, que es de esquina a esquina. Y yo sé que el radio siempre va a ser la mitad del diámetro, porque es del centro a la esquina. Y desarrollo esto, de ahí saco el 9, el 3 elevado a 2, de ahí sale el 9, y 9 por cuánto me da 81, que es lo que me tiene que dar. De ahí saqué el otro 9. ¿Dudas de ese problema? Uy, que se me cae la calculadora. Ya nos vamos a saltar el 5 porque ahí nos tienen con centímetros. Y de ese tipo no. Para cilindro no debería aparecer la prueba. Así que vamos a trabajar solamente las que podemos trabajar con pi. Un pozo de forma cilíndrica abierto por arriba de 1,6 de diámetro y de 2 metros de profundidad ha sido recubierto por dentro con una capa de cemento de 2,5 centímetros de espesor en las paredes. ¿Cuál es la capacidad del pozo en litros? Ya, hay que hacer la resta. En radio 3, altura 8, con el radio 100 se duplica, la altura de volumen. Es también un análisis muy intenso. Esta sí, la número 8. Porque como me comentaron, había unas de contenedores. Así que esa, la número 8 es un depósito de agua, que es como un contenedor. El de las algas que me habían comentado. ¿Ya? El depósito de agua de la figura mide 115 centímetros de alto. O sea, esto mide 115 centímetros de alto y 56 de radio basal. Como ese radio es desde aquí a acá. 56 centímetros de radio. ¿Cuántos litros de capacidad es capaz de contener el depósito? Dijimos que capacidad era volumen, así que tengo que empezar la fórmula de volumen. Pi por radio cuadrado por h. Reemplazo ahí con los datos del dibujo y debería darme el resultado. Háganlo, a ver cuánto les da. ¿28, profe? Debería darnos 360.640. Ah, ya lo hice mal entonces. Sería un número grande porque son números grandes los que estamos ocupando ahí.
Les dio el 360.000, ¿o no? ¿Cómo debería quedar el reemplazo? Yo creo que ahí estamos complicados. Que cuando yo lo escribo, ustedes dicen, reemplazo. Pero cuando lo tienen que hacer solitos, quizás eso es lo que les complica. ¿Alguien me podría dictar qué está reemplazando? ¿Cómo quedaría aquí el reemplazo? ¿No? Yo creo que eso estamos chocando porque ¿cómo no les da? Quedaría pi por el radio. ¿Cuánto era el radio? 56. Bien, 56. Y ahí está el elevado a 2. ¿Sí? Entonces ahí pongo yo el elevado a 2. Por h. ¿Cuánto era la altura? 115. 115. Eso es lo que hay que calcular. 56 elevado a 2 por 115. 36, 360.640. Bien, eso es lo que da. 360.640. Y ahí ponemos el pi al ladito, que es el parámetro. Son centímetros, así que centímetros cúbicos. Ahora, ahí tengo centímetros cúbicos, pero la pregunta dice litros. Me preguntan cuántos litros, así que igual tengo que hacer un paso extra allí. Y para eso tengo que saber cuántos centímetros cúbicos hay en un litro. ¿Alguien sabe cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1000. 1000. Muy bien. Ya. Entonces, el 360.640 lo voy a dividir en 1000 para transformarlos a litros. Ya me va a dar 360,64. Ya ya tendría la respuesta, litros. Fíjense, va a depender del problema. En este caso, el problema era simple, de reemplazar en la fórmula, escribir eso en la calculadora, pero había una trampa allí que nos daban la unidad en centímetros y nos preguntaban en litros. Entonces ahí yo tenía que hacer la transformación. Y ahí es algo que no todos sabemos. No todos sabemos cuánto equivale centímetros cúbicos a litros. Algunos quizás lo saben porque en sus trabajos quizás lo manejan. Entonces es algo común para ustedes, algo como normal saberlo. Pero hay algunos que no. Entonces igual les recomiendo buscar transformaciones. Por ejemplo, vemos los milímetros a centímetros. Tienen que saber transformar también por si acaso dan ese tipo de trampas. De que les dé las unidades en metros, por ejemplo, y centímetros mezclados. No se puede multiplicar centímetros con metros. Tiene que ser centímetros con centímetros o metros con metros. Y en ese caso va a tener que transformar una de las dos medidas.
¿Se entendió o no? ¿Por qué da 360 como 64? No sé, espero que sí. Pasemos al otro. Ya. Tenemos ese problema. A ver si tiene área. Ya. Y área lateral, área parece que esa fórmula no entraba. Volumen solamente. Ya tenemos entonces de volumen. Acá tenemos otra de razones, que igual nos costó harto la semana pasada. ¿Alguna duda de cilindro antes de pasar al otro tipo de ejercicios? ¿Algo que quieran consultar antes de cambiar de contenido? ¿Sí? La verdad, profesora, a mí me cuesta mucho, sobre todo la fórmula para usar la calculadora, se me olvida qué es lo que hay que poner, me cuesta mucho. Ya, eso tenemos que entonces, es que por eso lo ideal es que tengan la calculadora siempre y que luego, si tienen tiempo, algún ratito, mirar la clase otra vez o buscar un video en YouTube de cómo usar la calculadora científica, porque eso hemos estado viendo. Voy a poner la calculadora. Yo Porque eso creo hemos que estado tengo viendo. que Voy empezar a por poner la ahí, sí. calculadora. Mira, esta es la calculadora. Ay, me perdí aquí. Esa calculadora, la mayoría tiene esa misma calculadora. Puede diferir un poquito, así que Sí, puede diferir yo un sí, poquito. sí, la Así tengo que, esa. entonces, por ejemplo, ahí nosotros teníamos la fórmula volumen era igual a pi por 56 elevado a 2 por 115. Eso es lo que estamos calculando recién. Entonces, ¿qué hago yo? Esta parte es la que voy a resolver. Entonces, en la calculadora yo escribo 56, ¿cierto? Marco el 5 con el 6, eso es normal. La parte de los números es normal. El elevado es este que está aquí, mire. Ese botón de allí. Entonces, usted aprieta ese botón y le va a aparecer esto. Una cosita así, como una montañita. Y de ahí usted aprieta el 2. De ahí aprieta el igual y le va a dar un resultado. En este caso, a ver, 52 elevado a 2 me da 3136. Y de allí, lo único que hice fue la primera parte. Le pongo por 115. Y ahí me va a dar el 360.000. 640 parece que era lo que daba. Sí, 640. Y la otra opción, que es lo mismo, pi por 56 elevado a 2 por 115. Es escribir esto. Paréntesis primero que está ahí, ¿cierto? Me sale el paréntesis. Luego escribo el 56. De allí vuelvo a escribir esta teclita de acá, que es el elevado, ese. Me aparece esta cosita como montaña. Y aprieto elevado a 2. Cierro paréntesis. Y para cerrar el paréntesis, aprieto este otro paréntesis de acá. Ahí me va a aparecer otro paréntesis. Y por 115. Y ahí me va a dar al tiro el 360. 640. Y en la calculadora le aparece así, como con una coma. Pero eso en la calculadora es 1000, o sea, son 360.000 ahí. No es un decimal. En algunos aparece la coma acá arriba. Pero deberían ser las menos. Porque la mayoría aparece la coma en la parte de abajo. Aparece así. Pero eso no es 360,640, sino que es 360.640. Eso igual tienen que anotarlo por ahí en sus apuntes. En la calculadora es al revés. Los puntos son decimales y las comas son miles.
Por lo tanto, si ustedes escriben, por ejemplo, 2 millones, 2 millones, que uno lo escribe normal, 2.320.000, supongamos. En la calculadora, al escribirlo no tienen que poner los puntos, porque si ponen puntos, la calculadora lo va a leer como decimal. Y no podemos tener dos decimales, por lo tanto les va a arrojar error. En la calculadora se escribe así nomás, 320. 1, 2. Tienen que tener cuidado con los ceros. Los miles, los millones, no se escriben dos puntos en la calculadora. Ahora, la calculadora les puede arrojar un resultado de 2.320.000. Y ahí va a aparecer esto así. Va a aparecer doble coma. Pero eso quiere decir que su resultado es 2.320.000. Entonces, eso igual es importante. Que si no se acordaban o no lo sabían, lo anoten. Y lo recuerden, lo repasen. Que los puntos en la calculadora son decimales. Y los decimales en la calculadora, cuando aparece la coma, está hablando de miles o de millones. Vamos a la otra guía. Uy, se me fue la mano. Ahí. Que sea más grande, pero tampoco. Ahí sí que no se pierda. A ver. Ya debería verse la. Ya, tenemos un problema. Ese es el de las algas que hablábamos en la clase pasada. Que habíamos hecho uno de las algas. Pero este es de las mismas algas, pero es otra pregunta. A partir de la información de las algas. Dice: las algas pueden cultivarse en estanques con agua de mar para evitar cualquier tipo de contaminación en el proceso. La siguiente función permite relacionar el tiempo X en minutos y la cantidad Y de litros de agua de mar que se vierten en un estanque. La función es Y es igual a 150 más 50x. ¿Cuántos minutos tomará llenar el estanque con 1.000 litros? Entonces aquí, mi función es esta. Y es igual a 150 más 50x. Aquí que tengo que acordarme que aquí hay un por, ya que no está escrito acá en la función. Pero yo solita tengo que acordarme de que cada vez que hay un por, o sea que hay un número con una letra, entre medio hay un por. Y dicen que son 1.000 litros. ¿Cuáles son los litros según el enunciado? ¿La X o la Y? ¿Dónde deberían ir los litros? Lean el enunciado, a ver qué dice. La X, A ver. Los litros van en la I. Miren, por esto de aquí. Dice, el tiempo X va en minutos. Ahí dice. Y la cantidad I de litros. De ahí sacamos que la I son los litros. Pues ustedes leen en el problema dice que la X son los minutos y que la I son los litros. ¿Ya? Muy bien ahí, Solange. Y litros X tiempo. Entonces, este 1.000, como es litros, lo voy a reemplazar aquí, en la I. Porque arriba el color celeste sale que la I son los litros. Así que ahí voy a poner 1.000. Y acá me queda 150 más 50 por X. Entonces, yo pruebo en la calculadora. Con 5 minutos, digo, 150 más 50
por 5 me dará 1000. Porque me están diciendo que los minutos son las X, así que la X debería ser 5. O sea que en vez de 50 por X, yo pondría 50 por 5. ¿Eso me dará 1000? ¿Si lo compraron en la calculadora? Díganme ustedes. No. No, ¿Ya? profe. No, profe. Me da 400. Así que no me sirve. Esa no es. Ahora hago lo mismo con el 17. No me sirvió con 5, así que lo voy a hacer con 17. 150 más 50 por 17 me dará 1000. Sí, profe, da 1000. Bien, ese sí da 1000. Sí, a mí igual me dio 1000. Así compruebo que esa es la alternativa que me sirve. Porque con esta sí me da. Podría probar con las otras, ya, pero no me va a dar. Entonces ahí que era importante identificar qué es la X y qué es la Y. Y eso siempre lo va a decir el enunciado, el texto que está arriba del ejercicio. Siempre les van a decir allí cuál es la X, cuál es la Y. Así que destacadores igual es bueno usar en las pruebas. Para como subrayar, hacer lo mismo que hice ahí. La X en minutos, subrayo ahí. Ese cortito, entonces así yo sé que la X es el tiempo. Luego dice que la I, litros, subrayo con otro color y litros, y ahí sé que los 1000 van debajo de la I. Y ahí tengo la respuesta. La 2. Se tiene un rompecabezas cuadrado, cuyo lado mide A más 8. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área del rompecabezas? Tengo mi rompecabezas cuadrados, A más 8, A más 8. Esa es la gracia de que sea un rompecabezas cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados iguales. Así que por un lado y por el otro mide lo mismo. Y si quiero, podría ponerle acá también. A más 8, A más... Uy, qué feo. Quedó feo mi 8. A más 8. ¿Ya? Podría hacer eso. Porque por todos lados mide A más 8. Pero me preguntan por el área. ¿Alguien de los presentes se acuerda cómo se calculaba el área de un cuadrado? Hola, señorita, mío. ¿Se suma, profe? Suma siempre es perímetro. Se multiplica. Muy bien, Laura. ¿Ya? Suma, tienen que acordarse, señora Mónica, que siempre es perímetro. Cuando preguntan perímetro, automáticamente suma. Pero cuando es área, siempre va a ser multiplicación. O sea, que hay otras cosas que tienen que aprenderse de memoria, que tienen que leerlas harto para como que se les quede en la memoria. Para que se nos pueda quedar en la cabeza, profe, yo siempre me confundo. Profe, si se Entonces, multiplica sería 4 por 8 y ahí me daría 32. se multiplica lo que acaba de estar allí. A más 8 por A más 8. Eso es lo que tengo que multiplicar. Multiplico lado por lado, porque es como hacer esto. Ya, ahí tengo todas las varitas que miden aquí, luego de lado. Y ahí tengo el área, lo de adentro. Porque si yo multiplico el A más 8 por 4, lo que estaría haciendo es calcular el perímetro. Estaría calculando esto de aquí. El borde. Si multiplico por 4. Entonces no es lo que me piden. Así que aquí yo voy a tener que multiplicar. Y esto, lamentablemente, la calculadora no lo puede hacer. En la parte de álgebra, si no entienden la pregunta, sáltenla y déjenla para el final.
porque la parte de números la pueden hacer con la calculadora directamente. La parte del eje de álgebra no se puede hacer con la calculadora, tenemos que tener un poquito de conocimiento para poder resolver. En la parte de geometría, que es lo que vimos de Natito, el cilindro, tenemos que sabernos las fórmulas y luego con la calculadora lo resolvemos. Y en estadística... Pasemos álgebra entonces, profe. ¿Cómo? Pasemos álgebra, yo no sé nada de álgebra. Ya, entonces ahí en álgebra tienen que acordarse, miren, vamos a ver esto porque esto es cuadrado de binomio. Entonces yo hago S por S, A por A elevado a 2, porque tengo una aquí, otra allá, tengo 2. Luego A por 8, más 8A. 8 por A, más 8A, y 8 por 8, más 64. Entonces, estas de aquí yo las puedo juntar. 16A. Este extremo lo bajo, y este otro extremo lo bajo. Y así obtengo la alternativa D. Otra forma de haberlo, sin haber hecho esto que escribí en verde, otra forma de haber sabido que era la D, perdón, era acordarse, nuevamente ahí es memoria, acordarse y decir, ya a ver, si es un binomio, binomio tiene dos términos, pues se llama binomio, de 2. Si yo esto lo multiplico por sí mismo, me va a dar un trinomio. Y eso tiene 3 términos. Y el único que tiene 3 términos es el D. Porque este tiene 1, 2. 1, 2, 1, 2. El único que tiene 3, 1, 2, 3. Esa es la otra forma, sin hacer ningún cálculo, pero tenemos allí que acordarnos que binomio al cuadrado nos va a dar 3 términos. Y así yo no tendría que hacer ningún cálculo, solo acordándome de eso. Esa, por ejemplo, es difícil si no manejan la materia. Y esta era igual a una que apareció en pruebas anteriores. No sé si esta vez apareció, pero era de un tigre. Solo que el tigre, ahí había un cuadradito, había un tigre aquí. Vamos a hacer un tigre, un gato. Y decía A más 6. En pruebas anteriores había salido eso. Entonces, es importante que se acuerden de esto. Análisis de gráficos. Esta es parte de estadística, que igual me dijeron que le salían a los gráficos como de mirar el gráfico y responder. Así que, perdón, estoy muy resfriada. De mirar el gráfico y responder, así que por eso puse aquí porque algunos ejercicios de gráfico. Tenemos la siguiente gráfica, representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo en horas y la distancia al instituto en kilómetros. Ya no sé si ahí lo alcanzan a ver más o menos dónde me lo... Porque si le pongo en grande se me salen las opciones. Ah, pero podía ver un poquito ahí. Ahí. Ahí se ve un poquito más grande. ¿Qué daría entonces acá? ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? 9 kilómetros, 80 kilómetros, 140 kilómetros, 160 kilómetros. Mirando el gráfico, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? 140. ¿Me qué? ¿140? Muy bien, 140. Ya, porque el gráfico aquí, si alguien quedó como colgado, lo voy a explicar. El gráfico aquí lo que muestra es esta primera parte. Ay, no tengo aquí.
aquí no está ese. No. Esto. Esta primera parte de aquí sube porque está avanzando. Luego acá hay una parada. Luego aquí baja, otra parada, baja. ¿Ya? Entonces, por eso es que allí dicen que es 140, porque el kilometraje más alto, la distancia más alta, llegó aquí al 140. Muy bien, 140 kilómetros. Esa era la respuesta. Voy a copiar este más abajo para poder poner la otra, porque no le puedo pedir que se acuerden así de la nada. Ahí vamos a poner ese, para poder verlo y poder responder la otra pregunta. Sí, Teresa, dígame. Profe, cuando el gráfico no se mantiene, ¿cómo va a dar ese resultado? Yo por eso quedé colgada. O se mide lo que queda más harto, lo que se más, en 140, porque ahí también tuvo una parada ahí en el 80, o se mira los 140 nomás. Al 140, porque ahí es el máximo, como dice usted. Es el máximo de recorrido, porque ahí después ya empezaron a bajar. Es que como me dio para hacer la pregunta, como dice, cuántos kilómetros se recorrió, y como hay pues se quede mi esto. Entonces se hace esa pregunta y se mide los 140 nomás, donde Sí, tuvo lo más, tuvo más arriba. ajá, sí, Es lo más alto. sí, la más alta. Hay que ver el mismo gráfico, porque es del mismo gráfico, del mismo paseo, pero ahora nos preguntan, ay, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? 2 horas, 4 horas, 9 horas. 6 horas, 9 horas. 9 horas. 9 horas. Mm, mm, 6 horas. tampoco son 6 horas. 6 horas. Mm, 6. 4 horas. Ya, esa igual es una pregunta ahí, porque si se fijan, No entendí, profe, por qué 4 horas. porque aquí, hasta aquí, no hubo alza de kilometraje, no avanzaron más, o sea que aquí se quedaron quietos. El vehículo, el bus, donde fueron, quedó estacionado, no siguió avanzando en kilometraje. Por eso que aquí es donde estuvieron en su excursión. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 horas. Tuvo 4 horas parado el vehículo una vez que llegó. Eso es lo que indica el gráfico ahí, Se cuentan los cuadritos, no los números, ¿cierto, profe? Arriba. los cuadritos. Sí. Ah, ya yo estaba contando los números, como en este tiempo Yo yo también estaba. estaba contando los números, me quedé chuta. Ya. Gracias, profe. Como dice tiempo, hora abajo, entonces por eso me guié por eso. No sé si está bien igual. Está bien lo que No, hicieron. Solo tendrían que se fijar aquí que aquí era 6 y aquí era 2. Entonces la diferencia entre 6 y 2 es 4 horas. Es que era mucho 9 y 6 horas de paseo. Puse cualquiera se aburre. Ay, no me puedo reír, me hago tiro. Ay, ya, pero ¿se entiende por qué eran 4 horas entonces? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿me entiendes? Ahora, tum, tum, tum. Vamos a hacer la última, que también es con el mismo dibujo. Así que voy a pegar aquí mismo el dibujo para responder la otra pregunta.
¿Cuánto duró la excursión completa, incluyendo el viaje de ida y de vuelta? Desde que salieron hasta que se devolvieron. 9 horas. 9 horas. Esas sí son 9 horas. Sí. ¿Ya? Porque salieron de aquí. Ay, salieron de aquí, ¿cierto? Dieron todo ese pasaje que para arriba es kilometraje. Aquí están las horas. Y aquí volvieron al colegio. Entonces son 9 horas. En total anduvo 9 horas el curso, los estudiantes fuera del colegio en el paseo. Esta es otra, que esta no sé si ahora salió alguna así, ya porque yo vi función lineal en el temario, pero no sé si saldría algo así. Pero la puse porque me acuerdo que no lo vimos en clase, por si acaso sale algo así. Dice, indica cuál es la pendiente de cada una de estas, bueno, de estas rectas, aquí tengo solo una, de esta recta. Que iba a poner 2 y no alcancé. Uy. ¿Cuál es la pendiente de? Esta recta. Pendiente, esto no lo hemos visto, así que lo voy a explicar. Pero no es difícil, no sé si a alguien se le ocurre cómo hacer. Pendiente, cuando nos piden pendiente, lo que tenemos que hacer es dibujar un triángulo en la recta. Buscar puntos enteros. ¿A qué me refiero con puntos enteros? Por ejemplo, aquí, con otro color para que resalte. Aquí hay un punto entero, justo en el cruce de los cuadraditos. Ahí. Y acá tengo otro punto entero, que está justo en el cruce de los cuadraditos. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo dibujo un triángulo. Este triángulo que se forma aquí debajo es la pendiente. ¿Ya? Entonces yo me fijo cuánto tiene de altura. Tiene 2 cuadraditos. ¿Cuánto tiene de base? Tiene 1, 2, 3 cuadraditos. Por lo tanto, la pendiente es la altura partido en la base. La pendiente sería 2 partido en 3. Ahí tendría alternativa A. Entonces, cada vez que yo tenga que calcular pendiente, lo que tengo que hacer es buscar puntos enteros dentro de la recta. Por ejemplo, no me serviría esto de aquí. Voy a poner mi punto ahí, porque no sé cuánto mide de aquí a acá. Teóricamente me sirve que es un triángulo, tiene inclinación, está bien. Pero para temas de cálculos, de yo contar los cuadritos no podría, porque aquí tengo como la mitad. Y yo podría decir, ya puede ser la mitad. Pero ¿qué pasa si no es la mitad y lo aproximé mal? Por eso me sirve este punto de aquí y este punto de acá. Y ahí hago mi triángulo, que es este. Y me fijo cuántos cuadritos tiene de alto, 2. Cuántos cuadritos tiene de abajo, 1, 2, 3. Y ahí tengo la pendiente. 2 partido en 3. Sí, me los envió. Y de ahí mismo saqué algunos. O sea, algunos los puse tal cual. Y otros les cambié los resultados, o sea, los números. Pero son el mismo tipo de ejercicios. El que no puse, por ejemplo, fue el de las hamburguesas. Porque eso lo hemos hecho 2 o 3 veces en las clases anteriores. Así que ese de la hamburguesa, por ejemplo, no lo puse. El de rotación tampoco lo puse. Porque en el temario nos sale rotación, pero en la prueba les evaluaron rotación. Ahora, rotación igual es un poco de sentido común. Cada vez que le en rotación es girar algo, como tomar algo y moverlo, pues, y girarlo así como para la derecha o para la izquierda, de forma circular. Entonces, eso tienen que acordarse con la rotación. Y tenemos algunos grados. Eso sí podemos explicar, los grados. Porque para la rotación tenemos, o circunferencia, ahí tengo 0 grados. Si yo digo 90 grados, ahí tengo el 90. 180 grados, ahí tengo el
180. 270, tengo acá abajo el 270. Y el 360 coincide con el 0. 360. Entonces, cuando uno dice, mi vida dio un giro de 360 grados, está mal dicho el dicho, ¿ya? Valga la redundancia. Porque si yo parto de 0 y doy una vuelta en 360, quedo ahí mismo. O sea, no cambió nada en mi vida. Entonces, el dicho, para que sea bien dicho, tendría que ser, mi vida hizo un cambio de 180 grados. Porque, ¿qué pasa si yo hago un cambio de 180? Miren, voy a hacerlo con este mismo dibujo acá. Así funciona. ¿Ya? Acá está la opción giro. Girar el 90, miren. ¿Qué pasa? Se me cambió el dibujo de lado. Giró el 90. Si lo pongo en 180, queda al otro lado, reflejada como un espejo. ¿Se fijan? ¿Cómo era? ¿Cómo queda? Ahí está el giro. Porque agarré eso y el giro se queda completamente cambiado. Entonces esa es la rotación. Vamos a ver si me carga el GeoGebra. Vamos a hacer el GeoGebra igual para que lo puedan ver. Lo que es la rotación. Ahí tengo un plano. Lo que voy a hacer ahora es rotación, ¿ya? Que fue la única que no pude escribir aquí porque tampoco los voy a hacer igual. A ver, pero el dibujo, mira, algo así era el dibujo. Porque hablaba de un tetris, eso me acuerdo. Un tetris. Trataba el dibujo del tetris, ¿cierto? Sí. No sé qué era como L. Ese. Y decía que se giraba en 45 grados. Entonces, si 90 es como una L, 45 va a ser a la mitad. Entonces yo acá hago un giro. Rotación. De esto, con respecto a esto, en 45 grados. Ahora, antihorario y sentido horario también es importante. Cuando digo antihorario es al revés de los palitos del reloj, de las manecillas del reloj. Si las manecillas del reloj avanzan dando vuelta hacia la derecha, sentido antihorario quiere decir que va a girar hacia la izquierda. Es como revolver una olla. Revuelvo la olla hacia la derecha, es sentido horario, porque va a la vuelta del reloj. Antihorario es revolverla al otro lado. Entonces aquí yo la pongo antihorario. ¿Y qué hace? Me gira ahí. ¿Se fijan? La que era como una L derechita, ahora es una L ladeada. Cambia de posición. Eso es lo que hace la rotación. Toma esta figura y la gira en el espacio. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando toquen un tipo de ejercicio de rotación. Tienen que saber el ángulo y tienen que imaginar como que recortan eso y lo giran. ¿Cómo quedaría? Eso es lo que hay que hacer ahí. Bueno, el otro para poder hacerlo de forma manual. Ya, mira.
Voy a dibujar allí algo. Voy a hacer lo mismo que hicimos ahí en GeoGebra, que en GeoGebra es fácil porque, y repito, esta misma figura tengo que girarla en 45 grados. Entonces lo que les decía, antihorario es para acá, porque el reloj gira para otro lado. Entonces, antihorario, eso es antihorario. Ahí escribí al revés. Antihorario. Sentido horario es para acá. O sea, de acuerdo al reloj. Entonces, si yo quiero giro de 45 grados horario, quiere decir que voy a girar esto para acá. Entonces, este punto y este van a girar para allá. Y se van a mover en 45 grados. Si yo tengo acá 0, aquí tengo 90, 45 es al medio. Aquí tengo los 45 grados. ¿Ya? Entonces, esto yo lo voy a girar acá 45 grados. 45 grados va a estar más o menos por aquí. Así que se va a girar y ahí me va a quedar un punto. Luego, este también se va a mover 45 grados. Y de ahí me va a quedar el otro punto. Y de ahí es cuando queda. Ay, se me perdió. De ahí es cuando queda. Así. Así como bota así. Porque hay un 45 grados. Entonces, al final me queda acá así. Borrar este X encima. Porque todos los puntos se giran 45 grados. 45 grados, 45 grados, 45, 45 grados. Y ahí formo este de acá. Entonces, lo que estaba antes en 90, ahora tiene un ángulo aquí de 45. Eso es la rotación. ¿Dudas de la rotación? Es como que ustedes tomaron su teléfono y lo giran. Lo ponen derechito, lo ponen un poco en diagonal, lo ponen de lado completo. Esa es la rotación. Escucho mucho silencio. Quiere decir que no entendieron. Es que la rotación es difícil explicarla en dibujarla, porque es más fácil hacerle el movimiento. Tomar algo y girarlo. Pero es eso, en el fondo es eso, como tomar el teléfono y girarlo, para un lado o para el otro lado. Como cuando uno acomoda un cuadro y te queda medio chueco, lo gira para un lado, lo gira para el otro. Esa es la rotación. ¿Y tiene que quedar siempre, profe, en 2/3? Esa es la respuesta siempre, ¿o no? No, va a depender de la gráfica, de cuántos cuadritos se hagan en el dibujo. Por ejemplo, a ver, hagamos otra. Ya, ahí está. Voy a escribir otra función. Voy a escribir, por ejemplo, 3x. 3x. Y ahí tengo otra función. Si se fijan aquí, miren, aquí en la parte de acá arriba donde está el botoncito verde, aparece 3x. En la esquina superior izquierda. Ese 3x. ¿Cómo sale ese 3? De aquí. Aquí hay un punto entero. Justo en esta parte. Vamos a dibujar el punto. Aquí. Hay un punto. Acá hay otro punto entero. Entonces aquí se va a formar el triángulo. Voy a hacer el triángulo. Triángulo, hacer el triángulo A, B. Uy. Ay, se me soltó. A ver.
A, B, C. Ahí se forma el triángulo debajo de la recta. ¿Cuánto tiene de alto el triángulo? Tiene 1, 2, 3 cuadraditos y 1 de base. Así que sería 3 partido en 1. Y al hacer 3 dividido en 1 me va a dar 3, que es lo que está acá arriba en la fórmula. La pendiente siempre va a ser el número que acompaña a la X. No se va a depender del triángulo que se forme. No siempre va a ser 2/3. Puede ser otra función. Por ejemplo, 3/4. 3/4 X. Ahí tengo la función. Punto entero. No tengo un punto entero acá. Por ejemplo, ahí no me sirve. Donde está la manito, no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Aquí me sirve. Porque hay un punto justo en el cruce. En el 4,3. Entonces el otro punto justo abajito. Y el otro punto acá en el centro. Dibujo mi triángulo. Ya creo que lo estoy dibujando solamente para que se vea el triángulo del cual estoy hablando. Uy. ¿Y cuánto tiene eso de alto y cuánto tiene de base? ¿Cuántos cuadritos tiene? De altura y de base. 4. Si los... Y de altura 3. Bien. Tiene 4 de base, abajo hay 4 cuadritos, y de altura para arriba tiene 3 cuadraditos. Entonces, siempre la altura a partir de la base, 3/4. Por eso la función, que está ahora de color naranjo, o puede que lo vean marrón, es 3 partido en 4. Porque cada 3 que sube avanza 4. Y si esto fuera al revés, miren, si yo aquí en vez de 3/4 le pongo menos 3/4, ¿qué pasa? Uy, ¿qué pasa con la recta? Se me cambia para el otro lado, pero igual se forma el triángulo. Igual tiene 3 de altura y 4 de base, solo que está al revés. Por eso es que es negativo, porque la pendiente está al revés. Pero se calcula exactamente igual. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, Sí, profe. se entiende. Ya no sé, esa sería la clase de hoy. Sería la clase de hoy ya. Y nos veríamos la próxima semana.